La escuela científica, surgida a principios del siglo XX, centró su estudio en la especialización del trabajo como una forma de incrementar la eficiencia y el desempeño organizativo. Propuso un nuevo estilo de dirección y organización laboral a partir del análisis sistemático y el control. También propuso racionalizar y estandarizar las actividades mediante la descomposición de las tareas en una serie ordenada de movimiento simple. Fueron tres los máximos exponentes de esta escuela. El primero fue Frederick Winslow Taylor. Fue un ingeniero mecánico y economista estadounidense que trabajó en la industria en la ciudad de Filadelfia. Es considerado el padre de la administración científica debido a sus grandes aportaciones. Él desarrolló un sistema conocido como pago por pieza, el cual consistía en pagar a los trabajadores según la cantidad que producían y no por las horas de jornada. El segundo fue Frank y Lillian Gilbert. Fue un matrimonio compuesto por ambos estadounidenses. Se destacó en el ámbito de la administración porque ellos se encargaron de perfeccionar el análisis de movimientos y el estudio de tiempos que había indicado Taylor. Comenzaron estudiando la productividad de los obreros de una fábrica de ladrillos. Sus estudios se basan en filmar a los trabajadores realizando una tarea. El tercer y último exponente fue Henry Gantt. Fue un ingeniero estadounidense que su método comenzó cuando él tomó interés en el establecimiento de métodos para elevar la eficiencia de los obreros. Diseñó un sistema de incentivos que daba a los obreros la posibilidad de recibir una bonificación si lograban terminar su trabajo en menos tiempo del programado. Es ampliamente conocido por sus trabajos sobre el control y la planificación gráfica de las actividades. Creó la famosa gráfica de Gantt, en la que, por medio de barras horizontales, se muestra el tiempo dedicado o previsto para la realización de cada una de las tareas que componen un proyecto. Escuela clásica. La escuela clásica de la administración se enfocó en el estudio de cómo crear una estructura organizacional y sistemas de control eficientes y eficaces. Esta escuela hace énfasis en toda la organización que debe contar con una estructura que le permita lograr la eficacia y eficiencia. Esta escuela solo contó con dos exponentes. El primero, Henri Fayol. Fue un ingeniero y ejecutivo francés que llegó a ser director de la minera Camembert. En 1916 publicó su obra Administración Industrial y General, en la que plasmó su experiencia para identificar 5 grandes funciones y 14 principios de la administración. Las 5 funciones que Fayol menciona son planificación, organización, instrucción, coordinación y control. Estas funciones dieron origen al llamado proceso administrativo. El segundo máximo exponente fue Max Weber. Fue un destacado sociólogo e historiador alemán. Sus obras revelan un notorio interés sobre ciertos elementos históricos correspondientes a la Revolución Industrial y su desarrollo en Alemania. Entre muchos otros textos, escribió el volumen Teoría de la Organización Social y Económica. Fue publicado en 1921, un año después de la muerte del autor. En esa obra, Weber hace una reflexión sobre los problemas sociales y económicos a los que, a principios del siglo XX, se enfrentaban la sociedad y las nuevas organizaciones. Weber llevó a cabo un estudio muy interesante sobre el tema de la burocracia, la cual definió como un sistema formal de organización y administración, pensado para asegurar la eficiencia y eficacia. Según Max Weber, si una organización burocrática logra implementar los 5 principios, hay mayor seguridad de que mejorará su desempeño. Al respecto, es importante destacar que hoy en día las burocracias son consideradas organizaciones ineficientes, rígidas y lentas, pero que su origen, la burocracia, fue concebida como la mejor solución para hacer frente a los cambios y necesidades del momento. El segundo máximo exponente fue Robert Owen. El empresario británico, además de ser exitoso como hombre de negocios, se preocupó por mantener el interés en las condiciones de sus empleados y demostró que esto era muy rentable para las empresas. Pasó a la historia de la administración por su interés y compromiso de eliminar el sufrimiento de los trabajadores.
Promovió las leyes sobre el trabajo infantil, la educación pública, los instrumentos y el equipo que proporcionaban las compañías a los trabajadores, entre otros asuntos importantes que más tarde se considerarían conquistas de la clase obrera. En tercer lugar se encuentra el alemán Hugo Münsterberg. Se destacó en el campo de la psicología industrial, es decir, en el estudio científico de las personas en el trabajo, con la finalidad de aumentar al máximo su productividad y adaptación al entorno laboral. También señaló el valor de la teoría del aprendizaje para desarrollar métodos de capacitación y promovió el estudio de la conducta humana con el fin de determinar las técnicas más eficaces para motivar a los trabajadores. La tercera y última escuela es la del comportamiento humano. Esta escuela se desarrolló durante el periodo de 1930 a 1955 y se caracterizó por estudiar la interacción de los procesos psicológicos y sociales con los aspectos laborales, para así poder determinar su influencia en el desempeño de los trabajadores. Dicha escuela contó con 5 exponentes. El primero, Elton Mayo, fue un psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard. Su principal aporte a la escuela del comportamiento humano fue producto de los estudios que realizó en 1924 en una empresa dedicada a la fabricación de equipos de comunicación. Dichos estudios buscaban determinar la relación entre la intensidad de la iluminación y la eficiencia de los trabajadores. Una de las principales aportaciones de los estudios realizados por Elton Mayo fue el haber dejado claro que, si queremos explicar el desempeño laboral en una organización, es tan importante observar el comportamiento de gerentes y trabajadores como analizar los aspectos técnicos de la tarea. Los gerentes deben estar atentos al funcionamiento de la organización informal, al sistema de reglas y normas de conducta que surge cuando un grupo trata de dirigir o cambiar el comportamiento de la organización. Seguidamente encontramos a la estadounidense Mary Parker Follett. Escribió sobre el comportamiento de los gerentes que debían adoptar al tratar con sus empleados y señaló que, por haberse enfocado tan solo en los gerentes, la administración ignoraba todas las aportaciones que los empleados podían brindar para el beneficio de la organización. Al postular esta idea, Parker sentó un antecedente para las propuestas actuales de equipos autodirigidos y facultamiento. Propuso también el uso de las funciones cruzadas, es decir, que miembros de distintas áreas o de departamentos colaboraran en equipos multidisciplinarios para cubrir con los proyectos establecidos. Y finalmente encontramos al estadounidense Chester Barnett. Dirigió la compañía telefónica Bell, en Nueva Jersey. Él afirmaba que las organizaciones no pueden dejar de tener una finalidad moral y han de legitimarse por sus fines, por los servicios que prestan, y esto es así porque son sistemas cooperativos. En resumen, logró hacer 2 grandes contribuciones. La primera, entender la organización como un sistema social cooperativo. Y la segunda, proponer la teoría de la aceptación de la autoridad, en la que ésta no se emplea como un medio de represión, sino como una brújula que indica tanto la dirección a seguir como los pasos necesarios para llegar al objetivo. De igual manera, introdujo la idea de que los gerentes debían conocer el contexto externo de la organización y después adaptar la organización para mantenerla en equilibrio con dicho contexto.